Hola, damos comienzo a un nuevo vídeo explicativo de los contenidos de Historia del Arte de segundo de bachillerato. Hoy nos ocupa nada más y nada menos que el cubismo. El cubismo es un movimiento artístico que surge aproximadamente entre 1907 y 1914 y que marca un punto de ruptura con el esquema pictórico imperante desde el Renacimiento y que se centraba, no podemos olvidar, en la representación de los objetos en tres dimensiones. Va a ser el crítico Louis Bossal, que ya había bautizado a los fauvistas en la exposición de 1905, el que en 1908, en el contexto de una visita a una exposición del artista francés Georges Braque, va a escribir escandalizado viendo las obras de este artista. Son geómetras ignorantes que reducen el paisaje y el cuerpo humano a insípidos cubos. Y es esta expresión la que va a dar nombre al movimiento que vamos a analizar y que va a recogerse, al igual que los fauvistas, con orgullo por parte de los autores, por parte de los artistas participantes en estas nuevas premisas. Y en realidad hay que decir que en el cubismo no hay cubos como tal, porque el cubismo, o una de las características del cubismo, va a ser, entre otras, reconocer la naturaleza bidimensional del lienzo y no recrear la tridimensionalidad, cosa que precisamente pretende una figura como el cubo. Para mirar un cuadro hace falta un solo punto de vista y, sin embargo, lo que querían artistas como el que acabamos de mencionar, Georges Braque, y sobre todo el que va a protagonizar la explicación de hoy, Pablo Ruiz Picasso, los dos inspirados por Cézanne, lo que van a querer es mirar un objeto desde todos los puntos de vista posibles para entendernos. Y si nos vale el símil es como desmontar una caja de cartón y dejarla completamente abierta en una superficie plana, pues mostrando todo a la vez y además entrelazado. Su principal atributo va a ser la representación de las formas de la naturaleza por medio de estas figuras geométricas, y va a tratar de plasmar las distintas partes de los objetos, sobre todo en eso que acabamos de decir, en un único plano. El cubismo inicialmente proponía pues una abstracción progresiva de la realidad, atendiendo pues que precisamente esta obra equivaliera a la realidad y no fuera simplemente una imagen sustitutiva de ella, ¿no? Entre las influencias del cubismo, como en tantas otras vanguardias, pues podríamos mencionar el arte tribal, las máscaras, las estatuillas, los escudos, ¿no? Que eran producto del intercambio cultural con las colonias de la Europa dominante, y además pues esa concepción, ¿no?, de mundo aún virgen, de un mundo que exaltaba la imaginación y que trataba de echar tierra, de postrar, hacer postrar, mejor dicho, ¿no?, pues todo lo que en ese momento estaba establecido, y tratar de revertir esa situación y generar un mundo nuevo en todos los sentidos, principalmente en el mundo del arte. Los comienzos nos vamos a encontrar que una de las características del cubismo va a ser el establecimiento de múltiples puntos de fuga divergentes, no orientados al interior del cuadro, sino que en muchas ocasiones se dirigen hacia afuera, hacia el propio espectador, hacia la persona que contempla la obra, pues trasladando la imagen desde el plano pictórico hacia ese mundo físico. A este elemento, a esta característica del cubismo, se conoce como la perspectiva inversa. El mundo comienza, y esto es muy importante, a aparecer al público a través de los ojos del artista, pues abandonando ese compromiso de copia fiel y de realismo de los objetos, y también se va a abordar pues un proceso de desmitificación de la concepción del genio detrás del artista, y que había sido tan cultivado y tan defendido desde el Renacimiento. Georges Braque, Pablo Ruiz Picasso y Juan Gris van a ser los fundadores y máximos exponentes de este movimiento, y que va a tener como gran aportación eh, el dar por tierra con los cimientos de la pintura como arte consolidado y extender un cataclismo, un seísmo a otras ramas del arte. Nos encontramos con un movimiento
principal, fundamental. Y eso que, a pesar de ser una pintura de vanguardia, los géneros que van a pintar los cubistas, pues la verdad es que son de los más clásicos, porque van a pintar bodegones, paisajes, retratos. Es la verdad que una paradoja que, a pesar de ser un movimiento con un pretendido intento de rompimiento con el Renacimiento y con el estilo agónico que lo representaba, pues que no se distancie en cuanto a las temáticas de los cuadros, y que esos motivos sean clásicos, como he comentado. Las naturalezas muertas, los bodegones, los retratos van a ser temas recurrentes dentro del cubismo. En el cubismo, por supuesto, hay autores de muy diversa valía y de muy diversa aportación. En el temario de segundo de bachillerato nos centramos en la figura de Pablo Ruiz Picasso, uno de los más grandes personajes del siglo XX, considerado como el arquetipo, ¿no?, del artista, un genio vital, mujeriego, creador de estilos, una leyenda ya en vida, que él va a contribuir a forjar, y sin duda alguna uno de los más grandes artistas de la historia. Va a dejar huella en cada una de sus múltiples etapas, los periodos azul, rosa o blanco, el negro, el cubismo que va a contribuir a desarrollar, también va a influir en el surrealismo, en la abstracción, y sobre todo a aportar pues un talento inconmensurable a una producción que va a ser ingente, y que hace que este sea uno de los, si no el que más, el artista más famoso de la historia del arte. Y además es un autor que no ha perdido vigencia, porque además de ser la figura central de este arte del siglo XX, va a ser un artista experimental, pero que va a mantener lazos, va a mantener vínculos con el pasado, y su obra, pues la verdad es que admite continuamente nuevas lecturas. No se puede hablar, ¿no? No se puede hacer una biografía al uso de Picasso, porque, como muchos autores o muchos historiadores del arte han dicho, va a estampar su vida en sus lienzos, y entre él y sus amigos pues van a configurar la élite cultural del siglo XX, van a configurar su propia vida, su propia leyenda, y los detalles biográficos, sinceramente, pues parecen irrelevantes ante la grandiosidad de su obra, aunque es cierto que está plagado de mitos y hay muchísimas anécdotas en relación con la figura de Picasso. No se puede hablar de un estilo concreto en la vida, en todo en el quehacer pictórico de Picasso, porque su libertad estilística va a hacer que pase de un estilo a otro, pues casi sin transición. Su genio va a ser mm, capaz, ¿no?, de hacer que en escasos segundos, y así se ha visto en muchísimas de sus obras, fuera capaz de generar una auténtica obra maestra, ¿no? La capacidad de crear, ¿no?, de forma material, va a ser uno de sus elementos configuradores, ¿no? Es cierto que también en algunas ocasiones el personaje se come a la persona, va a ser una celebridad, la fama, el éxito económico va a venir acompañado, ¿no?, del reconocimiento artístico, y eso se va a traducir también en una interminable lista de amantes, esposas, modelos, en el que hay una clarísima vinculación, ¿no?, entre sexo y arte. Va a ser un autor que va a realizar, se habla de 13.500 pinturas y diseños, 100.000 impresiones o grabados, 34.000 ilustraciones para libros, 300 esculturas o cerámicas. La verdad que sí, estamos hablando de una producción, una obra ingente, que también evidentemente está relacionada con su permanente dedicación al arte hasta, pues, los últimos años de su vida. Hasta en 1973 estamos hablando de una persona muy longeva, y que va a mantener, pues, un altísimo ritmo de creación. Podemos hablar, ¿no?, de su rol, de su importancia, ¿no?, como icono del siglo XX, pues casi a la altura de otros grandes personajes del momento, como va a ser en el campo de la psicología Sigmund Freud, o en el campo de la física Albert Einstein. Tenemos que empezar, evidentemente, por analizar su producción artística. Picasso va a nacer en Málaga el 25 de octubre del año 1881. Su padre era
profesor de dibujo, se llamaba José Ruiz Blasco, y sin embargo el artista va a tomar el apellido de su madre, María Picasso, para hacer carrera, ¿no?, en el mundo del arte. Su padre era profesor de eh, pintura y de dibujo en la Escuela de Bellas Artes, y va a ser el primero que va a detectar el talento innato de su hijo. Va a ser un momento importante el hecho de que en 1895 su padre consiga una plaza de profesor en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona. Eso hace que la familia se desplace, y para el joven Picasso, ya con 14 años, pues se va a abrir un nuevo horizonte, porque no podemos olvidar que Barcelona era en aquel momento pues la ciudad más dinámica de España, y además de contar con un gran impulso económico, pues era el lugar en el que se manifestaban pues las nuevas iniciativas creativas en el mundo del arte. Allí va a conocer a muchos pintores como Suñer, Rossinyol, Casas, Canals, Nonelle, Utrillo. Es un momento en el que va a hacer amistades que le van a acompañar para toda la vida, y el contacto con estos pintores de corte, de raíz modernista, pues le va a dar valor a Picasso para romper definitivamente con el academicismo de las escuelas de arte, con el cual había iniciado pues su producción artística, muy joven todavía, y va a decidir en este contexto marcharse a París, que era la verdadera capital mundial del arte. Allí nos vamos a encontrar que va a iniciar lo que va a ser verdaderamente la producción artística más relevante de su quehacer, de su trabajo. Va a iniciar allí una serie de obras como Mujer en Azul, primero en Madrid y luego La Habitación Azul en París, las dos del año 1901. Y es un periodo que se va a afianzar con la primera obra verdaderamente perteneciente a lo que los historiadores del arte conocen como el periodo azul, y que es la evocación o entierro de Casagemas. Es una obra fundamental porque el detonante para su creación va a ser el suicidio de su amigo personal Casagemas. Es un drama que vive en primera persona el artista, y que le va a aportar una sensibilidad especial, sobre todo ante lo que es el conflicto entre la vida y la muerte, una tragedia que él va a asumir como propia, y que le va a conducir a buscar, pues, sobre todo, nuevas formas de expresión alejadas de ese academicismo que hemos comentado anteriormente. Picasso cambia la técnica, abandona la temática y los colores alegres de lo que se conocía como el periodo cabaret, con sus clubes nocturnos, con sus ambientes de prostitución, y lo va a sustituir por una pintura que tiene un rol, que tiene una caracterización más social, con predominio de personas que sufren, sumidos en la pobreza, el abandono, la soledad. En este periodo cuenta con muchas obras. Una de las más destacadas va a ser esta que tenemos en imagen, la de El viejo guitarrista, que muestra esta imagen pues triste, lánguida, de un mendigo tocando la guitarra, y en la que predominan esas características o esos característicos tonos azules de este periodo en la obra de Picasso. Usa estas tonalidades frías, incluso en el color de la piel, y lo que consigue es acentuar la sensación de tristeza del anciano. Es cierto que, a pesar de esta tónica o esta sensación, esta ambientación que proyecta la obra, mantiene la guitarra, ¿no?, este color marrón, y algunos historiadores han pensado, ¿no?, han planteado que puede ser una muestra de esperanza para el mendigo, ya que es eh, el único medio de subsistencia para esta persona. Se trata de un elemento perdón, de contraste en el cuadro, ya que estas líneas curvas de la guitarra pues se diferencian mucho del cuerpo delgado, de este cuerpo anguloso del anciano, ¿no? Nuestros ojos se dirigen casi a esta diagonal que traza la guitarra, y es la que pone la única nota de color divergente, ¿no? Tal vez sea porque mm, sea la esperanza de ganarse la vida a través de ella, o la música, el arte en sí, como remedio de las penas. Así que tanto física como simbólicamente el instrumento es el que llena el espacio que prácticamente queda vacío por este delgado cuerpo famélico, ¿no?, del mendigo, ¿no? Tiene por tanto una explicación casi más simbólica en este contexto. Picasso va a abandonar el predominio de colores fríos, y su paleta va a comenzar a decantarse por unas tonalidades más cálidas, con unos tonos rosados, con unos tonos rojizos, y
es lo que se conoce como el periodo rosa. Y en este periodo rosa los temas predominantes van a ser pues, escenas de circo, ¿no? Acróbatas, bufones, payasos, arlequines, por ejemplo, con sus familias y la causante de este cambio psíquico y sobre todo también artístico va a ser la relación que va a entablar con Fernando Olivier, con la que Picasso va a convivir 7 años, entre 1904 y 1911, y que va a contribuir pues, a la superación de esa melancolía, de esa frustración, ¿no? Que hemos visto en el periodo azul. En este periodo rosa destaca la obra Los Saltimbanquis, que por cierto aquí en esta imagen aparece invertida, en el lado izquierdo, en el lado derecho. Lo que vemos es una composición claramente dibujada, cada personaje aparece individualizado y con formas realistas, el peso recae en este lado, repito, está invertida la imagen y todos los personajes están de pie con mirada, si nos fijamos, dispersa, estos dos más situados hacia el centro y que miran a la señora que descansa en este lado de la composición. Aquí, en este grupo, distinguimos a un arlequín, que es un motivo que va a repetir en otras obras y se ha visto, ¿no? Casi como una autorretrato, ¿no? del propio Picasso. Aquí nos encontramos a la representación de un bufón vestido de rojo y como uno de los datos curiosos, ¿no? La pierna izquierda no se ve en la obra, aparece disimulada por la niña que se ubica, que se alza frente a él y añadimos estos dos personajes masculinos en el espacio central. Esta es una obra que condensa pues, todo ese imaginario, ¿no? De lo que es la farándula, así como figuras claves que representa el pintor malagueño con reiteración, ¿no? El arlequín, la mujer con vestimentas mallorquinas, la niña. Hay una cierta inconexión entre los personajes que parecen no tener nada en común, como si no se conocieran, y da la sensación, ¿no? de una especie de collage, término que ya veremos más adelante, una especie de collage de personas. A ello le acompaña también pues, el paisaje, un desierto, un espacio estéril, vacío, donde aparecen estas figuras, ¿no? Prácticamente insertadas, ¿no? Esta familia de Saltimbanquis, perdón, pues se consagra, ¿no? Ha sido considerada como la mejor muestra de la época rosa de Picasso porque cumple pues, todos los requisitos de temática, de cromatismo, de trazo dibujado, de formaciones y ese cierto atisbo de melancolía, pues que van a protagonizar muchas de las obras del momento. Sin embargo, nos vamos a encontrar que el gran cambio y la gran aportación de Picasso a la historia del arte va a venir a partir de la realización de esta obra que vemos en pantalla, Las señoritas de Aviñón. En realidad el cuadro debería llamarse, ¿no? Las señoritas de la calle de Aviñón, una calle de Barcelona donde abundaban los prostíbulos, donde abundaban los bordeles, y en ella pues Picasso nos muestra a 5 prostitutas barcelonesas y lo hace de un modo inédito hasta entonces. Lo hace bajo la premisa, bajo la perspectiva de lo que va a ser conocido como el estilo cubista. Aunque en realidad y en sentido más riguroso este cuadro es más bien protocubista porque el movimiento como tal no existía en ese momento. El cubismo, de hecho, pues va a iniciarse a partir de el terremoto que va a causar esta obra, una obra incomprendida y que de hecho va a revolucionar pues esa premisa que hemos comentado anteriormente, ¿no? Del mantenimiento del esquema de la perspectiva desde el Renacimiento. Tres influencias, ¿no? Van a poder hallarse en el desarrollo de lo que en ese momento fue considerado como una anomalía artística, ¿no? Desde luego la obra de Cézanne, la hemos estudiado en vídeos anteriores, por ejemplo la de los bañistas y ese proceso de geometrización. Se ha visto también vinculaciones con la obra del Greco, de la visión del Apocalipsis, y también hay conexiones claras con el arte primitivo que en ese momento, en ese contexto de la primera década del siglo XX, se había celebrado una exposición en el Museo del Trocadero de París y ese arte primitivo a través de las máscaras africanas pues debió influir en el propio artista. Y así que con estas tres cosas en la mente, pues Picasso se puso a pintar esta obra entre junio de 1906 y julio de 1907 y desde luego no era consciente de que a partir de esta obra pues iba a cambiar
la historia del arte para siempre. Lo que sí es evidente desde el primer momento es que el pintor pues quería dinamitar, quería hacer volar por los aires todo lo establecido y romper de una vez con todas con el realismo, incluidas esas premisas de la profundidad espacial y de la anatomía humana. Como vemos, el cuerpo de la mujer desnuda se convierte ahora pues, en un conjunto de planos angulares más marcados cuanto más a la derecha observamos el cuadro. Muchos autores, o mejor dicho, muchos historiadores han querido ver en esta progresiva deformidad de las mujeres de izquierda a derecha incluso una advertencia, ¿no?, sobre los peligros de las enfermedades venéreas relacionadas con, evidentemente, el mundo de la prostitución, y es un problema que va a afectar a un buen número, ¿no?, de miembros de la comunidad artística parisina de esa época y, en fin, aunque tal vez, ¿no?, se ha querido rastrear una intención, si acaso algo moral en la obra de Picasso, lo que es evidente es que el artista va a darse cuenta de la potencia visual que empezaba a aparecer en el lienzo y lo va a potenciar mucho muy por encima de esa, si acaso, consideración moral inicial, ¿no? De hecho, el elemento clave va a ser la ruptura de esas reglas de perspectivas imperantes en el arte, que le van a suponer pues una promoción, le van a catapultar a la consideración de uno de los artistas más influyentes del arte moderno. Nos vamos a encontrar, ¿no?, que el cuadro, pintado en 1907, en un primer momento va a permanecer varios años en el estudio del pintor sin que fuera dado a conocer al público, y solo fue mostrado, ¿no?, por los amigos y algunos críticos cercanos al autor. Hablaba Picasso, ¿no?, de que tenía pues cierto miedo de que su obra no fuera entendida, y es cierto, ¿no?, que en cierto modo así fue, ya que algunas o muchas de las personas que vieron la obra pues le mostraron su desagrado. Sin embargo, va a haber un personaje que va a ser Apollinaire, uno de los amigos que vieron la obra en el estudio, el que va a dar ánimos a Picasso y también a Georges Braque para que continuaran con sus estudios sobre esta nueva forma de representación pictórica, y que acabaría siendo concebida, siendo considerada con eso que viene a llamarse el cubismo. Por eso mismo, no parece razonable decir que el cuadro de la señorita d'Avignon sea el primer cuadro cubista, porque en realidad no es un cuadro cubista. En él existen todavía, ¿no?, un gran número de referencias que no solo no tienen nada que ver con el cubismo, sino que son esenciales para su comprensión, ¿no?, de la pintura de Picasso. Lo que sí debe hacerse es ponerlo en el punto de partida, ¿no?, como inicio a unas investigaciones pictóricas que luego acabarían culminando, acabarían concretándose en el cubismo, y es, eso sí, considerado como un cuadro fundamental para entender el punto de partida de lo que va a significar el gran cambio de la pintura del siglo XX a través del cubismo. En este sentido, podemos analizar que la obra de Picasso va a transitar, junto a la de Braque, por dos vías, por dos sendas del cubismo, lo que se conoce como el cubismo analítico, entre 1906 y 1912, y lo que va a ser el cubismo sintético entre 1912 y 1917. Iniciando el análisis del cubismo analítico, podemos decir que es el que se va a caracterizar por la utilización, ¿no?, centrándose en el paisaje y en la figura humana, se va a caracterizar por una pintura en cierto grado monócroma, dejando de lado la coloración para, sobre todo, hacer hincapié en los distintos puntos de vista en la geometrización. También, a manera de desafío, pero sin caer en lo abstracto, el artista va a establecer, a lo mejor en ciertos momentos, pequeñas pautas pues, que permiten la comprensión del cuadro para el espectador, una pipa, un reloj, una figura vegetal, y son pistas que el espectador pues deberá apreciar para interpretar el mensaje dado, estableciendo sobre todo un rol activo por parte del público que contempla la obra. Lo que sí es, poco a poco se va prescindiendo de la realidad para, eso sí, concentrarse en lo que es la realidad pictórica, y es una realidad que el espectador puede y debe reconstruir. Así que esta codificación no ocurre de manera fulminante, sino que es un proceso
progresivo que va a desembocar pues, en una nueva variante que es conocida también como el cubismo hermético, en el que se refleja pues, un gran número de puntos de vista expresados por el autor y que iba pues, conduciendo en cierta forma a la abstracción de la obra, dificultando su interpretación. Aquí hemos dicho, ¿no?, que en el cubismo analítico todavía se centra en el paisaje, se centra en la figura humana, eso sí, paisajes, figuras humanas pues que van a ser descompuestas geométricamente y ensambladas, pues mostrando los cuatro planos, ¿no?, en la propia obra. Destaca dentro de esta fase del cubismo analítico de Picasso la serie de paisajes que va a hacer de la zona de Horta del Ebro, y en la que podemos ver unas características comunes porque, por ejemplo, Picasso deja las masas planas, trabaja sobre volúmenes que corta como si fueran bloques geométricos, consigue todavía el efecto de perspectiva y profundidad, pero lo hace a través de la utilización del color, unos colores que son austeros, ocres, grises, estos verdes suaves, crea formas y volúmenes sencillos y eliminando casi, ¿no?, cualquier referencia de la naturaleza accidental, anecdótica, accesoria, crea estructuras casi, ¿no?, arquitectónicas equilibradas y en los retratos, pues por ejemplo, también va a seguir utilizando va a tener un cierto protagonismo la línea curva, pero que se convierte en recta en el momento en el que fusiona, por ejemplo, la figura y el paisaje. En la serie predominan los paisajes, ¿eh? La balsa de Horta, la fábrica, la montaña de Santa Bárbara, y también va a hacer varios retratos, fundamentalmente de su pareja Fernando Olivier. La idea es que va a dar un paso fundamental en el proceso iniciado en el cubismo de esa geometrización clave y de ese abandono de la premisa, de la imposición de la perspectiva impuesta desde el Renacimiento, ¿no? La realización de los retratos va a destacar los que hace ya no solo para su pareja, Fernando Olivier, sino también por ejemplo, la de sus marchantes, ¿no? En este retrato, ¿no?, de Ambroise Vollard, fragmenta la imagen del galerista, que era el que, entre otras cosas, organizaba exposiciones para los pintores de vanguardia, y esa fragmentación la hace en múltiples planos, ¿no?, que corresponde a los distintos puntos de vista y a momentos diferentes, es decir, ¿no?, la concepción o la configuración del espacio y tiempo. Y luego, todo lo que hace es la reconstrucción de la forma mediante estas líneas verticales, horizontales, diagonales, a la que va pues superponiendo, ¿no?, planos, ¿no?, introduciendo pues en algunas ocasiones pues ciertas referencias realistas para no acabar cayendo en la abstracción. Hay un poco de interés por el color, es evidente que lo reduce a esta gama de grises, ocres, verdosos, no existe profundidad, no existe volumen, es una figura estática, ¿no?, que se fusiona con el fondo, la luz es muy arbitraria, ¿no?, y sobre todo lo que la utiliza es para destacar distintos planos, ¿no? Más si cabe en ese proceso de tendencia hacia la abstracción es constatable en el retrato de Daniel Kahnwalker, el marchante y crítico de arte, que es posiblemente también uno de los máximos difusores del cubismo, y que Picasso hace, ¿no?, que de los atributos, ¿no?, del propio retratado pues se debatan, ¿no?, casi entre la imprecisión y la nitidez. Es un camino cuya salida natural pues habría sido la abstracción, pero Picasso se va a resistir a ello en el resto de su quehacer pictórico y aún aquí, ¿no?, en la obra, ¿no? La puntualidad y la legendaria paciencia que hablan las fuentes de Kahnweiler pues aparecen plasmadas, por ejemplo, en la cadena del reloj y en el relieve otorgado a las manos correctamente cruzadas con el regazo. Es decir, no busca un proceso de abstracción, ¿no?, que van a desarrollar otros movimientos de la vanguardia, sino que Picasso va a siempre mantener una conexión, ¿no?, con el mundo figurativo, ¿no? La segunda rama dentro de esta producción artística del cubismo va a ser la del cubismo sintético, y es, eh, ¿cómo decirlo? Va a ser, ¿no?, el momento en el que va a aparecer algo también muy novedoso, como va a ser la introducción, ¿no?, de elementos compatibles con la pintura, que tendrán como base el collage. Picasso y también George Braque van a añadir las obras, periódicos, cartón,
otros elementos y es lo que acaba conformando el concepto de collage que se entiende en el mundo artístico en la actualidad. Son obras del cubismo sintético pues menos elaboradas y en cierto punto pues parecen acercarse a una cierta producción en serie, pero lo que sí es cierto es que esta técnica va a permitir a Picasso y a Braque, ¿no? Pues alcanzar un objetivo pues largamente perseguido, ¿no? Que el cuadro sea una realidad en lugar de reemplazar a la realidad, ¿no? Y ello le da la posibilidad pues de pegar, mejor dicho, pequeños trozos de realidad en el cuadro. Esta nueva vertiente artística va a tener su punto más significativo, ¿no? El hecho de popularizar la creación artística, puesto que no requería ni mucho menos la posesión o la tenencia de grandes capacidades técnicas para ensamblar obras, es decir, va a dar tierra, ¿no? Va a certificar, ¿no? La defunción, ¿no? Del gran mito del artista, genio, creador, cultivado desde el Renacimiento y, como decimos, pues va a popularizar, ¿no? La creación artística. El cubismo sintético va a desarrollarse hasta el punto, ¿no? De que va a casi a originar una rama abocada a la escultura, ¿no? Por esa concepción, ¿no? de casi pintura matérica que va a proyectarse, ¿no? Con esa introducción de elementos que superan pues, la tradicional estructura del hecho y de la creación de una obra pictórica, ¿no? Nos vamos a encontrar la creación de distintas obras de este cubismo sintético, posiblemente la más importante sea la de Naturaleza muerta con asiento de rejilla, uno de los mejores ejemplos, ¿no? De este cubismo sintético. Es cierto que todavía en esta obra hay rasgos de la fase analítica, porque en esta parte superior se ven sus característicos objetos, ¿no? Descompuestos en diferentes planos, todos ellos en colores bastante austeros, pardos, para no despistar al espectador pues, del proceso mental que ha de llevar para reconstruirlo. Pero en la parte inferior, y esta es la clave fundamental, en la parte inferior ya hay elementos completamente nuevos, y entre ellos destaca sobre todo la tela de hule, ¿no? Con la estampación que representa la tela de rejilla de un asiento. Estamos ante un collage, es decir, un elemento agregado, un elemento pegado, un elemento adosado. Es cierto que antes, pues tanto Picasso como el otro gran inventor del cubismo, Braque, ¿no? Ya habían incorporado materiales a sus telas como cartones o recortes de papel, pero en esta ocasión pues Picasso da un paso más allá e integra todavía más, ¿no? Este hule estampado y lo camufla en los bordes y sobre todo lo que hace es pintar pues su superficie para hacer un elemento de integración dentro de la obra pictórica, ¿no? Pues, además, mientras en obras anteriores, ¿no? Se habían añadido trozos de periódicos, sobre todo por sus letras, ¿no? Aquí también hay elementos tipográficos, ¿no? Como esta JOU, ¿no? Que se lee y que pertenece a la palabra francesa diario, ¿no? Está pintada, ¿no? Además también el artista, ¿no? Pues em, le da una cualidad, ¿no? También tridimensional, ¿no? Con la forma en la que representa la letra U. También es una novedad este formato ovalado en la obra, algo nada común en la propia producción pictórica de Picasso y que además pues él quiso enmarcarlo, para lo cual pues utilizó esta cuerda trenzada de cáñamo que recorrió pues toda la forma del cuadro. En definitiva, este cuadro que hoy se puede contemplar, ¿no? En el Museo Picasso de París, puede considerarse como una creación tremendamente innovadora, influyente en muchos otros movimientos de vanguardia, y no solo vinculados al cubismo, ¿no? Sino que también a otras corrientes del siglo XX, como el futurismo, también el surrealismo, y va a influir en movimientos incluso más lejanos, ¿no? Como la abstracción matérica, el constructivismo, o como veremos ya en vídeos posteriores, el arte povera. Es decir, un peculiar collage en el que Picasso va a dar las claves para otras creaciones a medio camino entre pintura y escultura de ensamblaje y de lo que se conoce como cuadros objetos. A partir de ese momento, Picasso va a convertirse en un autor libre que no tiene problemas en ir alternando estilos en sus obras de corte más o menos figurativo o cubista, en función de su capacidad creativa, sin quedar encasillado ni mucho menos permanentemente en un axioma, en una corriente, en un estilo. Sí es cierto que las obras por las que va a ser más conocido por el público en general van a ser las de corte cubista y entre todas ellas, sin lugar a dudas,
va a destacar por sus particularidades, por su enorme trascendencia, la obra del Guernica. Tenemos que contextualizar esta obra. En el año 1937 perdón, se abre en la ciudad de París una exposición internacional dedicada al trabajo, al progreso y a la paz, en un contexto histórico en el que la situación política europea pues, se encontraba claramente en un momento de ruptura y de crisis. Las democracias europeas asistían inertes, ¿no?, al rearme alemán de los nazis, ¿no?, y también va a asistir pues, impávidos al golpe de fuerza que el fascismo italiano de Mussolini da en Etiopía y sobre todo a la tragedia que venía produciéndose desde 1936 en el contexto de la Guerra Civil Española, y en ese contexto pues se enfrentan, ¿no?, las diversas maneras de concebir la vida política, la vida económica, la vida social. En este contexto, en el año 1937, el gobierno de la Segunda República, el gobierno democrático de la Segunda República, pues le encarga a Picasso la realización de un gran mural para el pabellón español de esa exposición, ya que una de las intenciones precisamente de la participación de España en esa exposición era llamar la atención a la opinión pública internacional sobre la guerra española, como inicio, ¿no?, de esa destrucción masiva del orden internacional que desgraciadamente se certificaría a partir del estallido de la Segunda Guerra Mundial en el año 1939. Bueno, pues en ese año de 1937, concretamente el 28 de abril, un hecho puntual de la guerra va a producir una conmoción a nivel internacional y también va a ser un duro golpe para el artista, ¿no?, desde su faceta de español, desde su faceta de pacifista, y ese hecho va a ser el bombardeo de la pequeña ciudad vasca de Guernica por parte de la Legión Cóndor alemana, y que estaba, como todo el mundo sabe, pues ayudando al bando sublevado en la guerra civil. Y ese bombardeo de la pequeña ciudad no es concebido, ¿no?, como una acción destinada a la destrucción de una posición bélica enemiga, o el ataque a un arsenal de armamento o a otro objetivo de índole militar, sino que fue concebido como pura y simplemente el intento de sembrar pánico entre la población civil. Y el impacto que este hecho provocó en el artista, pues lo va a elaborar en forma de una respuesta artística, ¿no?, a aquella matanza, sobre todo suponiendo una decidida intervención de la cultura en la lucha política, respondiendo a la destrucción con la creación de esta obra maestra. Es decir, la implicación, ¿no?, del artista en el mundo desde su perspectiva intelectual, ¿no? La reacción de Picasso, de todos modos, ¿no?, casi que fue más humana, ¿no?, que política, y en los primeros días del mes de mayo va a comenzar el boceto de una gran tela, ¿no?, de casi 8 metros de ancho por 3 metros, 3 metros y medio de alto, en su estudio de París. El cuadro no tiene que representar ni significar, sino tiene que desarrollar una fuerza imperativa, ¿no? En palabras del propio Picasso, no hay color, solo están el blanco, el negro, el gris. Mm, sí es cierto que ha quedado descartado que se sirviera de esta casi monocromía para darle una tonalidad oscura y trágica, porque evidentemente hay claridad, hay líneas que marcan con decisión los planos destinados a colmarse del color, pero el color no está, se ha ido. Mm, Queda excluido, ¿no?, que la monocromía también sirviera para acentuar ese efecto plástico de volumen, entre otras cosas porque no hay relieve, y tal vez no sea abogado o sea articulado como tesis, ¿no?, que sea porque con el color y el relieve, ¿no?, la naturaleza se muestra a nuestros sentidos, y así, eliminándolo, pues en cierta forma cortaba la relación con el mundo, y al cortarla ya no había, ¿no?, naturaleza ni vida. Aquí aparecen una serie de personajes representados, todos ellos son víctimas. Es cierto que la interpretación de todas y cada una de las secciones del cuadro ha sido muy cuestionada, ¿no?, y el propio autor se negó reiteradamente a darles un significado concreto a cada uno de ellos. En la izquierda aparece un toro. ¿Es España? ¿Es el fascismo que vuelve la cabeza sin importarle el espectáculo? Hay pájaros sobre la mesa, una mujer con su hijo muerto, ¿no?, entre los brazos. Hay una estatua mutilada, hay llanto, hay llamas, hay sufrimiento, ¿no? En el centro es ocupado por un caballo herido que ha querido verse como una alegoría, ¿no?, un simbolismo del pueblo español, además que pisotea estas
figura que sostiene una espada rota, también sostiene una flor, sobre ellos aparece este ojo sol con una bombilla como pupila, se ha querido ver en ella. Incluso también una llamada a la esperanza. En esta zona de la derecha se encuentran 3 mujeres, una que avanza hacia la luz, otra que porta un candil, y en el extremo, con los brazos en alto, otra gritando en medio de la llama. La interpretación, como digo, nunca quiso ser cerrada, explicitada al pie de la letra por el autor. Desde luego, de lo que estamos seguros es que en el cuadro hay muerte, ya que al matar los ciudadanos de Guernica, el autor simbólicamente pues trata de referir, ¿no? Trata de representar cómo los alemanes van a matar también la idea de la civilización, y los hombres deben elegir, ya que no se puede querer a la vez la civilización y la guerra, pues tienen que elegir entre un bando y otro. Ese parece ser el mensaje del cuadro. A partir de ahí nos vamos a encontrar que en adelante Picasso va a seguir trabajando hasta 1973, año de su muerte. Va a ser un pintor afamadísimo, personaje público que trasciende del marco exclusivo del arte, es un experto en la rentabilización económica de su obra, y casi se convierte en un mito viviente del siglo XX por su importantísima aportación a la historia de la pintura. Para terminar o para concluir la explicación de este apartado, podemos decir que el cubismo como movimiento es esencial, pues va a generar una reacción en cadena que da origen a buena parte de las vanguardias que vamos a explicar en los siguientes vídeos, ¿no? Incluso también, ¿no?, va a trasladarse a ámbitos más allá de la propia pintura, ¿no? Abarca incluso la literatura con Apollinaire, ¿no?, quien recompone, por ejemplo, la realidad mezclando imágenes y conceptos al azar con su famoso caligrama, en los cuales apelaba a la disposición de las palabras, la tipografía o la caligrafía para representar el contenido del poema. Así que no se puede entender la historia del arte moderno y su influencia sobre el arte contemporáneo sin analizar y sin comprender las premisas que configuran lo que es el cubismo, y dentro del cubismo la aportación de Pablo Ruiz Picasso.